Bien, hermanos, vamos a ocuparnos nuevamente, hermanos, en lo que es la palabra de nuestro Dios en esta hora. Y pues como siempre, hermanos, darle gracias a nuestro Dios porque nos brinda esta oportunidad nuevamente de poder platicar, ¿verdad? Un momento de lo que es una porción del mensaje de la palabra de nuestro Dios a cada uno de ustedes, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Isaías capítulo 8, versículo 17. Isaías 8, 17. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Hermanos, Dios es un Dios real. Y es tan real como el sol, es tan real como el viento, hermanos, como la lluvia, o como cualquier cosa o persona que puede palpar, o que podemos palpar. No importa, hermanos, cómo nos sintamos. No importa cómo te sientas, alegre o triste, Dios sigue siendo real. Quisiera comentar dos preguntas, hermanos. ¿Qué tan fácil es adorar a Dios, hermanos, cuando las cosas marchan bien? ¿Qué tan fácil es que usted adore a Dios cuando todo marcha bien? ¿Sí? ¿Verdad que no es nada complicado adorar a Dios cuando las cosas marchan bien? Puras caras sonrientes, ¿verdad? Pura alegría, ¿verdad? Puro gozo cuando todas las cosas van marchando o van sobre ruedas, como comúnmente decimos, ¿verdad? Pues ¿para qué mortificarnos si todo está saliendo bien? ¿Para qué estar quejándonos si las cosas van bien? Todo está marchando al pie de la letra como lo queríamos. Cuando el Señor nos ha provisto de alimentos, pues es fácil adorar a Dios, a nuestro Dios. Cuando Dios nos ha provisto de amigos, es fácil adorar a nuestro Dios. Cuando Dios nos da una familia, es fácil adorarle. Cuando Dios nos da salud y alegría, hermanos, es fácil servirle al Señor. Cuando el negocio que teníamos en puerta salió mejor de lo que esperábamos, pues ¿por qué no darle gracias, seguir contentos, verdad? Si todo está marchando como yo quería, o cuando, hermanos, todo está marchando sobre ruedas. ¿Qué tenemos que decir a nuestro Dios en esos momentos? ¿Qué tenemos que decir a Dios? Es más que estoy contento, estoy feliz porque todo está marchando bien. La otra pregunta es, ¿qué tan fácil es adorar a Dios cuando las cosas, hermanos, no marchan como quisiéramos? ¡Ah, qué complicado! Entonces empiezan las situaciones complejas en nuestra vida. Entonces vienen, hermanos, los problemas en nuestra vida. Vienen las situaciones difíciles en nuestra vida. Cuando a todo aquello que teníamos se empieza a derrumbar. O simplemente, hermanos, no sale como yo lo esperaba o como lo esperábamos. Me falta trabajo. El alimento empieza a escasear en mi casa. La salud me empieza a mermar. Y las alegrías se empiezan a tornar en tristezas. La familia se ausentan. Los negocios no salen como lo esperaba. Empieza a haber problemas en mi vida. Y ahí es donde sale la pregunta: ¿qué tan fácil es adorar a Dios en ese momento? ¿Qué tan complicado es adorar a Dios en ese momento? ¿Verdad que son dos situaciones muy diferentes? Son dos situaciones muy complejas, hermanos, a veces. Bueno, la primera no tan compleja, es más sencilla. La segunda es compleja y difícil a veces de poder hacerlo, porque a veces, hermanos, es cuando el hombre empieza a sentir a Dios a kilómetros de distancia. Es cuando el hombre empieza a decir, Dios ya no está conmigo. Es cuando el hombre empieza a decir, Dios se ha olvidado de mí. Dios ya no tiene vista para mí. Dios ya no está fijándose en lo que yo necesito. Pero la pregunta sería, ¿qué tan cerca estás tú de Él? ¿Qué tan cerca estamos nosotros de Él? ¿Qué tan cerca, hermanos, requerimos estar o necesitamos estar cerca de Él, hermanos? Es posible, hermanos, que recordemos las palabras, hermanos, sabias de Job, cuando nos dice, cuando las cosas salen bien, vamos a servir a Dios, y cuando no salen mal, vamos a olvidarnos de Él. En otras palabras, solo en las buenas y no en las malas. Solo en las buenas yo voy a servir a Dios, y en las malas no. Job nos enseña esto. Job dice, bueno, es que solamente en las cosas, cuando hay alegrías,
es cuando yo voy a estar ahora sí cerca de Dios. Y cuando hay tristezas es cuando yo me voy a separar de Él. Dice Job, no, dice, yo tendré que estar cerca de Él en las buenas, ahora sí, como dice, y en las malas tengo que estar cerca de mi Dios. Y esto es, hermanos, lo que cada uno de nosotros debemos de entender, hermanos, en nuestra vida. Que Dios, hermanos, nunca está distante de nosotros. Dios nunca está alejado de ti. Dios siempre está cerca de ti, y más cuando nosotros le buscamos. Y más cuando tú le pides a Él ayuda. Dios siempre va a estar cerca de ti para poder ayudarte, para poder tender su mano, hermanos. Pero realmente, hermanos, hay momentos en la vida en los que parece que Dios está a millones de kilómetros de nosotros. ¿Qué hacemos cuando esto sucede, hermanos? ¿Cómo adoramos a Dios entonces? ¿Sabías que el grado más profundo, hermanos, de la oración a Dios es alabarlo a pesar del dolor? Ese es, hermanos, ese es el grado más profundo de la oración de nuestro Dios. Adorarle al Señor, alabarle al Señor, servirle al Señor en esos momentos, hermanos, de dolor, en esos momentos de tristeza, en esos momentos complejos en nuestra vida. Agradecer a Dios, hermanos, durante una prueba, confiar en Él durante la tentación, aceptar el sufrimiento y amarle aunque parezca que esté lejos de nosotros. Pero sucede, hermanos, muchas veces lo contrario. Es cuando más también nosotros nos separamos de Él. El tema de esta hora, hermanos, lleva como título Cuando Dios parece distante. Cuando Dios parece distante. Y es una, hermanos, es una expresión a veces, hermanos, algo que surge a veces en nuestra vida. Dios está muy distante de mí en este momento, porque tuve la pérdida de un ser querido, porque tuve la pérdida de mi trabajo. Dios ya no me quiere, o Dios ya no se fija en mí, porque mi familia se está desintegrando. Dios ya no se fija en mí, porque tengo muchos problemas, estoy abrumado de problemas, y por eso yo creo que Dios ya está distante de mí. Dios está a kilómetros de mí. Dios Dios no pone cuidado a mi vida. Dios ya no está fijándose en lo que yo necesito. Pero realmente será eso, hermanos, lo que sucede en nuestra vida, de que Dios ya no está fijándose en nosotros, de que Dios está a kilómetros de nosotros, de que Dios ya no está viendo nuestros problemas. ¿O será que más bien yo me estoy olvidando de Él en esos momentos críticos, en esos momentos difíciles de nuestra vida, hermanos? Quisiera ver 3 cosas importantes y rápidamente, hermanos, en nuestro tema. Dios, hermanos, a veces parece distante en nuestra vida, pero, hermanos, para que esto no suceda, tenemos que contarle exactamente cómo nos sentimos a nuestro Señor. Tienes que contarle al Señor cómo te sientes. Es lo que decíamos hace un momento. Tenemos que ser honestos con el Señor. Tenemos que ser leales con Él. Tenemos, hermanos, que abrirnos de capa ante el Señor y comentarle y decirle cómo estamos, cómo vivimos, qué es lo que nos inquieta en nuestra vida, qué es lo que nos incomoda en nuestra vida, por qué estamos viviendo de esta manera. Yo no sé si en esa relación que tú tienes con Dios, o en esa relación que tenemos con nuestro Dios, somos abiertos de esta forma y le hacemos ver las situaciones en las cuales vivimos cada uno de nosotros. Es posible que seamos de las personas que digamos, yo solamente cuando estoy bien es cuando le doy gracias a Dios, y cuando estoy mal, pues me molesto con Él, porque Él se olvida de mí y por eso estoy en esa situación. No, Dios te pone a prueba. Dios quiere saber qué tan fuerte eres también espiritualmente ante Él. ¿Cómo te puedes mantener delante de Él? Hermanos, cuando vienen las pruebas en nuestra vida, es cuando vienen las calamidades, cuando vienen las situaciones complicadas, y es cuando nosotros nos sentimos que Dios está distante de nosotros. Job capítulo 7, hermanos, capítulo 7, versículo 11. Vamos a ese pasaje bíblico. Job capítulo 7, versículo 11, nos dice de la siguiente manera. Dice Job: por tanto, no refrenaré mi boca. Hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Fíjese bien, hermano, lo que está diciendo Job en esta parte de la Escritura. Job no quería quedarse callado. Job no quería enmudecer, hermanos, ante las situaciones que él estaba viviendo. Eran situaciones complicadas, decíamos hace un momento.
Eran situaciones difíciles en las cuales Job estaba pasando. Job había perdido a sus hijos, lo hicimos notar hace un momento. Job había perdido sus bienes. Job había perdido su salud. Y no era un momento, hermanos, como para decir, sea el nombre de Jehová bendito, mas sin embargo, Job así lo decía. No era un momento para estar alegres, mas sin embargo, Job lo estaba. Era un momento, hermanos, era un momento de calamidad para Job. Era un momento complejo para Job. Pero aún así, Job, hermanos, dice Job, yo no voy a callar. Yo no voy a quedarme callado ante esta situación que estoy viviendo. Yo no voy a mantenerme mudo ante esta situación. No voy a refrenar mi boca. Voy a hablarle al Señor. Hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con amargura de mi alma. Le voy a decir al Señor, ¿por qué me tiene en esta situación? Le voy a decir al Señor, ¿por qué estoy en esta condición? Dice Job. Y decíamos, si usted ha leído, hermanos, este libro de Job, ahí encontramos muchas situaciones de Job donde Job expresa su sentir. Se abre de capa con Dios y le dice al Señor, ¿por qué le están pasando esas cosas? No es que Job dudara de Dios, hermanos. No es que Job estuviera perdiendo su integridad ante el Señor. Es que Job, como todo ser humano, tenía necesidades. Job, como todo ser humano, hermanos, tenía esa situación difícil en la cual él tenía que hablar ante el Señor y decirle por qué le estaban pasando esas cosas a él. Cuando esto sucede en tu vida, hermanos, no te atormentes. Cuando esto pasa en tu vida, no te pongas a decirle estoy fallando de Dios. Es que Dios quiere escucharte. Dios quiere saber qué es lo que vive, qué es lo que tú sientes en tu corazón cuando estás viviendo estos momentos complicados en tu vida. Y esos son los momentos, hermanos, que Dios quiere, en los cuales, o esos son los momentos en los cuales, hermanos, tenemos ese acercamiento del cual Dios quiere de cada uno de nosotros para con Él, hermanos. Job externó, hermanos, todo su sentir a Dios y no por ello, hermanos, dejó de confiar en Él. Job capítulo 29, versículo 6. Vamos a este pasaje bíblico rápidamente. 29, 6 dice la palabra del Señor: cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite. Perdón, es 29, 4. Dice, como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite. Dios, hermanos, Job estaba en una situación, decíamos, una situación complicada, hermanos. Y Job hacía remembranza de todas las situaciones que él había vivido con Dios, de todas las situaciones que había vivido con su familia, de todas las cosas que había pasado en su vida. Y sin embargo, hermanos, Job estaba ahí siempre, al tanto de las cosas en las cuales estaba viviendo, pidiéndole a Dios que le hiciera salir adelante en las situaciones que él estaba viviendo. Job nos muestra, hermanos, que Dios puede encargarse de las dudas. Dios nos muestra que Dios, hermanos, puede encargarse del enojo, del temor, del dolor, de la confusión y las preguntas que nosotros tengamos ante el Señor. ¿Es posible, hermanos, confiar en Dios y sentirse afligido al mismo tiempo? ¿Es posible que usted diga yo confío en Dios, pero a la vez también te sientas afligido por las situaciones que vivimos? Sí es posible. Como todos seres humanos, hermanos, tenemos esos momentos de aflicción en nuestra vida. Como todo ser humano tenemos momentos complicados en nuestra vida, donde mostramos nuestro dolor, donde mostramos, hermanos, nuestros problemas, donde mostramos todas las cosas complejas en las cuales estamos viviendo. Pero eso no quiere decir que yo deje de confiar en Dios. Job se encontraba en esa situación, Job vivía ese momento, pero sin embargo Job no dejaba de tener esa confianza para con nuestro Dios. Salmos capítulo 116, versículo 10. Dice de la siguiente manera. Salmos capítulo 116, versículo 10. Creí, por tanto, hablé, estando afligido en gran manera. Hermanos, decíamos al principio que usted tiene que ser ese hombre o esa mujer, hermanos, que tiene que expresar exactamente lo que usted siente ante el Señor. Si usted no quiere expresar, si usted no quiere comentar lo que usted realmente siente ante el Señor, entonces no se queje. No se queje de las situaciones en las cuales usted vive.
No se queje de las condiciones en las cuales vivimos. No nos quejemos, hermanos, ante las condiciones que pasamos en nuestra vida, si nosotros no estamos dispuestos a poder, hermanos, compartir esas complejidades a nuestro Señor. El Señor es ahí donde quiere, hermanos, ver a cada uno de nosotros, hermanos, que nosotros podamos expresarle nuestro sentir, aún en esos momentos también, hermanos, de contradicción en nuestra vida. Puede ser, hermanos, puede parecer una contradicción. La franqueza, hermanos, de David, hermanos, revela una profunda fe en esta parte de la Escritura. En esta parte donde acabamos de leer de Salmo 116, versículo 10, donde dice David: creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera, porque él estaba confiado, hermanos, en que Dios le sacaría adelante en su vida. Segunda, creía que Dios, hermanos, que Dios escuchaba también su oración. David creía en Dios primeramente. Segundo, hermanos, creía que Dios estaba escuchando su oración. Y tercero, creía que Dios, hermanos, le permitiría decir lo que sintiera, hermanos, aún a pesar de la condición en que él se encontraba. Nosotros, hermanos, nosotros tenemos esa oportunidad que Dios nos brinda. Si tú eres de esas personas que puedes comentarle a Dios, si tú eres de esas personas que puedes acercarte a Dios con esa tranquilidad y comentarle tus quejas y y expresarle tu sentir al Señor, hermanos, el Señor es capaz de poder escuchar. El Señor tiene esa capacidad de escuchar tus problemas. El Señor tiene esa capacidad de escuchar las condiciones en las que tú vives. El Señor, hermanos, tiene esa capacidad de saber y conocer todas las situaciones que pasemos en nuestra vida. Pero el Señor quiere que tú se los platiques. ¿Te acuerdas cuando el Señor buscaba a Adán allá en el huerto del Edén? El Señor preguntaba y decía a Adán: ¿dónde estás tú? Andaba preguntando por Adán, hermanos, en el huerto del Edén. No porque Dios no supiera dónde estaba Adán, no porque Dios no supiera dónde estaba Eva. Dios sabía dónde estaba Adán, Dios sabía dónde estaba Eva. Pero Dios lo que esperaba, hermanos, de Adán y Eva, es que Adán y Eva salieran de allá donde estaban entre los matorrales, allá detrás de los árboles, y se presentaran ante Él y le expresaran su sentir a Él y le dijeran qué es lo que había pasado en la vida de cada uno de ellos. Pero sin embargo, hermanos, Adán y Eva no fueron capaces de decirle en la condición que estaban ahí ante el Señor. Lo único que hicieron Adán y Eva fue culpar a los demás, culpar, hermanos, a los demás por las situaciones en las que estaban viviendo. ¿No está esto parecido? Muchas veces, hermanos, lejos de comentar con nuestro Dios, de platicar con nuestro Dios, de las situaciones que estamos viviendo, de la condición en la que vivimos, y expresarlo a nuestro Señor con todo nuestro corazón, empezamos a